Desde una señal que viajaba por el aire hasta las plataformas digitales que hoy escuchamos en nuestros teléfonos, la radio ha sido testigo de la historia, de las emociones colectivas y de los grandes cambios sociales. Hola, bienvenidos a Historias del Mundo, mi nombre es Mariana Ávila y en este episodio sobre la radio como medio de comunicación social de masas, daremos un recorrido sonoro por la historia de la radio en 3 escenarios distintos: Estados Unidos, Suramérica y Venezuela. Abordaremos los orígenes históricos de la radio en cada región, sus acontecimientos técnicos y culturales más relevantes y ejemplos emblemáticos que marcaron a cada lugar. Pero más allá de los datos, este podcast busca reflexionar sobre cómo la radio ha influido en la forma en que las sociedades se informan, se organizan y se reconocen a sí mismas. Si te gusta la historia tanto como a mí, estás en el canal correcto. Comencemos. La historia de la radio en Estados Unidos. Tal y como se menciona en EHNet 2023, la radio en este país comenzó a principios del siglo XX, marcando el inicio de los medios masivos. La primera transmisión de voz y música ocurrió en 1906 por Reginald Fessenden, pero fue la estación KDKA de Pittsburgh la que inició la radio comercial en 1920. Es decir, la KDKA de Pittsburgh, con su transmisión de los resultados de las elecciones presidenciales de este año, no solo inauguró la radio comercial, sino que también estableció un modelo, la radio como servicio público y entretenimiento patrocinado. Desde mi punto de vista, este momento no solo marcó un avance tecnológico, sino que definió el rol social de la radio: informar en tiempo real y generar confianza pública. Por otro lado, en los felices años 20, la radio explosionó. Surgieron cadenas como la NBC y la CBS que centralizaron la producción de contenidos y crearon estrellas nacionales. Según se menciona en PBC, sin fecha, durante la Edad de Oro de 1920 a 1950, se convirtió en el principal medio masivo, superado luego por la televisión, pero evolucionando hacia la FM, satélite e Internet. Posteriormente, en los 60-70, la radio FM ganó más popularidad por mejor calidad, seguida por la radio por satélite y finalmente el streaming digital de la actualidad. En cuanto a un acontecimiento técnico y cultural fundamental, fue el nacimiento de las radio networks, redes nacionales. Esto homogeneizó la cultura en un país inmenso y creó experiencias compartidas. Las personas en Texas y en Nueva York podían reírse al mismo tiempo con el mismo programa. Por último, en cuanto a un ejemplo emblemático, es la transmisión de La Guerra de los Mundos de Orson Welles el 30 de octubre de 1938. Esta radionovela, presentada como un boletín noticioso interrumpiendo la programación, generó un pánico masivo en miles de oyentes que creyeron que marcianos estaban invadiendo la Tierra. Este evento, citado en innumerables estudios de medios como el de Jefferson Polley o Michael Skollow, demostró la manera brutal de poder persuasivo y la credibilidad de la radio como medio. Mostró cómo la intimidad de la voz en el living de las casas podía borrar la línea entre la ficción y la realidad. Ahora bien, en relación a la historia de la radio en Sudamérica, aquí la radio llegó casi al mismo tiempo que en el norte, pero su desarrollo fue distinto, más ligado a lo educativo, a lo político y por supuesto al ritmo de la región. Como se menciona en TV y Video 2010, Argentina fue el primer país de América Latina en emitir una señal de radio en 1920 y en 1921 México se suma a la lista. En 1922 comienza en Brasil, Chile y Cuba, y así cada año se fueron sumando más a la lista de países con señal de radio activa. El acontecimiento técnico y cultural más distintivo de Sudamérica fue la aprobación de la radioteatro y su fusión con lo social. Mientras en Estados Unidos predominaban los comediantes y los dramas, aquí la radioteatro se convirtió en una pasión popular con historias que reflejaban dramas sociales, tangos y folletines. Además, la radio fue crucial para unir territorios inmensos y aislados, llevando noticias, educación, como las famosas radios educativas en Colombia, y música nacional. Según se establece en Ayuda en Nación 2020, la radio, evolucionando desde la onda corta hasta el streaming, ha mantenido su rol de crear comunidad, uniendo la cultura local con lo global. Desde mi perspectiva, la radio suramericana fue una herramienta de integración social, especialmente en territorios rurales o aislados. No solo entretenía, sino que educaba y daba voz a sectores históricamente excluidos. Un ejemplo importante de la historia fue la Radio Reloj en Cuba, fundada en 1947. Este es un caso único en el mundo. Se trataba de un noticiero continuo, las 24 horas del día, con la lectura de las noticias marcadas por el tic-tac de un reloj y un pitazo cada minuto. Pero su acontecimiento histórico absoluto fue en la madrugada del 1 de enero de 1959, donde se anunció al pueblo cubano la fuga del dictador
Salvador, Fulgencio Batista, y horas después donde Fidel Castro proclamó el triunfo de la revolución desde Santiago. Esto representa un ejemplo máximo de la radio suramericana como actor político central en momentos de cambio histórico. Para finalizar, veamos la historia de la radio en Venezuela. Los orígenes de esta se remontan a 1926 con la primera transmisión experimental desde la Escuela de Artes y Oficios de Caracas. Tal y como se puede visualizar en Script sin fecha, comenzó el 23 de mayo de 1926 con la emisora experimental Aire en Caracas durante la dictadura de Juan Vicente Gómez. Posteriormente, el 11 de diciembre de 1930, nace el Broadcasting Caracas, que luego fue Radio Caracas, que fue la primera emisora comercial de Venezuela. Seguido a esto, en 1935, Gonzalo Veloz creó Ondas Populares, contribuyendo a la popularización de la radio, con radionovelas, música y deportes. Luego llega la radio FM al país en los años 70 y 80. Según Script sin fecha, el 1 de enero de 1975, la emisora cultural de Caracas inauguró la transmisión en frecuencia modulada en el país. Las primeras emisoras comerciales FM con éxito fueron 107.3 y Calle S 101.5 en 1988. Estas cambiaron el panorama radial enfocándose en un público más juvenil y especializado. Por otro lado, en la era actual se puede decir que a pesar de la aparición de nuevos medios de comunicación masiva, la radio se ha mantenido esencial en el país. Considero que la radio venezolana ha demostrado una resiliencia admirable. En contextos de crisis eléctrica y social, ha sido uno de los pocos medios capaces de mantenerse activo y cercano a la población. Por último, veamos un ejemplo relevante de la radio venezolana. La radio Rumbos, en su época dorada de los años 50 y 60, se convirtió en la gran formadora de talentos del país. Su programación, desde el noticiero, el repóster Eso, hasta los programas de humor y concursos, definió una era, pero quizás su legado más relevante es en la música. Fue la plataforma fundamental para la difusión y consagración de artistas como Simón Díaz en su programa Contesta por Tío Simón, donde interactuaba con el público. Y la transmisión de sus gaitas y tonadas ayudaron a forjar lo que hoy entendemos como música popular venezolana. Este episodio nos demuestra que la radio ha sido más que un simple canal de transmisión sonora. Desde su consolidación como industria cultural en Estados Unidos, pasando por su profunda función social y política en Sudamérica, hasta su papel resiliente en Venezuela, la radio ha sabido adaptarse a cada contexto histórico y tecnológico. A lo largo del tiempo, la radio ha informado, educado, entretenido y sobre todo ha conectado a las personas, creando experiencias colectivas que pasan fronteras geográficas y diferencias sociales. Incluso en la era digital, donde predominan las plataformas visuales y streaming, la radio mantiene su vigencia gracias a la cercanía de la voz, la inmediatez y la confianza que genera en sus oyentes. Hoy, más que un medio antiguo, la radio sigue siendo un espacio de encuentro, participación y construcción de ciudadanía. Su capacidad para adaptarse a nuevos formatos como el podcast demuestra que su esencia permanece viva y en constante transformación. De esta manera, comprender la historia de la radio es también comprender cómo las sociedades se comunican, se reconocen y se narran. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido sonoro por la historia de la radio. Mi nombre es Mariana Ávila y esto fue un podcast sobre la radio como medio de comunicación social de masas. No olvides darme like, dejar un comentario y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos episodios. Hasta la próxima.